tema de educación ambiental. Estamos en una sobre energía, sobre pobreza, sobre desarrollo económico. La educación aparece como ese gran resultado y esperamos que la educación, digamos, responda a esto. Sin embargo, si nosotros lo vemos alternativamente y vemos los resultados que tiene el desarrollo económico hoy día en nuestro país y la deficiencia que tiene este desarrollo económico y social y la destrucción ambiental que estamos viendo frente a nuestros ojos, naturalmente que hay algo que está fallando con la educación. Porque si la educación era la solución, hoy día tenemos que preguntarnos, a lo mejor la educación es el problema. Y cuando tengamos conciencia de eso, posiblemente tendremos la posibilidad de movernos en la dirección que nos corresponde. La educación es importantísima y hoy día lo que voy a hacer es una propuesta de cambio profundo al sistema de educación ambiental. Y para eso voy a hacer algunas palabras introductorias con 4 o 5 puntos. Voy a entrar en la esencia de la educación y después voy a hablar un poco del desarrollo sustentable y una vez que termine eso voy a concluir. Voy a usar más o menos, como me dieron el tiempo, unos 20 minutos, estaré despachado y si me paso, levantan la mano, me cortan el micrófono, cualquier cosa. Bueno, comenzamos. Primero yo diría de que para poder cambiar la educación, nosotros tenemos que hacer una evaluación histórica de la situación que nosotros vivimos en términos del desarrollo sustentable, si vamos a hacer esta conexión entre ecología y educación. Y lo más interesante que si hacemos ese análisis histórico, y a mí me ha tocado porque ya tengo muchas canas de hacer estos análisis, la regla de oro de este análisis es que generalmente la educación sigue los patrones, sigue los instrumentos, sigue la ideología del momento histórico que vive el país. Y tenemos que entender el por qué, ¿no es cierto?, la gente elimina geografía, por qué la gente elimina música, por qué la gente elimina el arte de nuestra educación. Es porque esto está respondiendo a un sistema neoliberal, ¿no es cierto?, al cual estas materias, supuestamente, no tienen el valor de mercado que ellas podrían aportar en nuestras vidas. Por lo tanto, hoy día es interesante que cuando yo tenía la edad de ustedes, no existía la cátedra de evaluación ambiental, no existía cátedra de medio ambiente, ese no era un tema en nuestro currículum. Por lo menos hoy día ya existe la palabra medio ambiente, a pesar de que los currículums son bastante deficitarios, según mi opinión personal, y hice un estudio de varias universidades, casi 60 universidades, estuve viendo todas las carreras que tenían un currículo ambiental. Pero sin embargo, hoy día, por lo menos ese tema existe y eso es muy importante para todos nosotros. Lo segundo es que nos tenemos que hacer preguntas básicas para poder ver esta conexión entre ecología y educación. ¿Por qué estamos destruyendo consciente o inconscientemente el medio ambiente? Hay mucha gente que dice, mira, ya, la falta de educación. La persona que baja el vidrio y tira la colilla de cigarro a la calle, que espera que alguien le vaya a buscar la colilla de cigarro. Otras personas dicen, no, fíjate que es una necesidad. La pobreza, somos un país pobre y tenemos que utilizar nuestro medio ambiente, que es un capital lo más posible, y por lo tanto tiene relación esto con la pobreza. Falso. La gente pobre es la gente que más cuida su medio ambiente. Porque son pobres, porque su medio ambiente es frágil. Sin embargo, si tú vas al campo en Chile y tú le preguntas a una señora del campo cuál es su acervo productivo más importante, te va a decir el agua, la noria, un recurso natural. El árbol frutal, un recurso natural. Mi pequeño invernadero, un recurso natural. Una tercera respuesta a esto podría ser de que tiene que ver con algo interno a nosotros. Posiblemente nosotros no tenemos la sensibilidad respecto al medio ambiente. A lo mejor hay elementos que son nuestros, que no están en la educación, que no son cultivados en la educación, y por lo tanto nosotros estamos dispuestos a destruir el medio ambiente porque no tenemos esa sensibilidad. Y es importante, digamos, también pensar de que a lo mejor esta manera de que nosotros actuamos es simplemente el espejo nuestro interno. Mahatma Gandhi decía de que él evaluaba a los países dependiendo de cómo la gente trataba a los animales, de cómo la gente trataba a la naturaleza. Porque puede ser entonces que esto tenga que ver con algún desorden interno nuestro que tenemos que solucionar, y para eso está la educación. El tercer punto introductorio es que hablar de educación, ecología y medio ambiente, este tipo de educación tiene que reconocer que la matriz social, la matriz de actores sociales, como la matriz institucional, es extraordinariamente compleja.
Si a ustedes les gusta el Google, seguramente todos googlean aquí en esta universidad, métanse a la UNESCO y vean la gran cantidad de instituciones y organizaciones ecológicas y ambientales que existen en nuestro país. Sin embargo, a pesar de todas estas organizaciones, todavía vemos que el rumbo no va en la dirección que corresponde. Es muy importante que esta visión de los actores entre en la educación para no atomizar la educación de la ecología. Porque es muy fácil atomizarla, el consumo en vez de los consumidores, la producción en vez de los productores, el gobierno en vez de los gobernantes. Tenemos que realmente eliminar esta atomización para que realmente la educación en ecología pueda dar su resultado. Lo otro importante es que tenemos que hacer historia de los movimientos ecologistas en nuestro país y en el mundo entero, porque el problema medioambiental no es solo nuestro, no hay fronteras para el problema ambiental. Y es importante en reevaluar la educación en ecología mirando cuáles han sido las propuestas de visión que han tenido estos movimientos. No solo la visión, también los criterios de decisión que ellos nos han entregado a nosotros. La discusión sobre el precio, si el precio realmente da valor a una belleza ecológica. No. Si el mercado produce los mecanismos necesarios para lograr que nosotros no destruyamos el ambiente, tampoco. Por lo tanto, esta historia, a mí me tocó hacer esa historia porque yo era de los economistas jóvenes que estuve metido en medio ambiente. Por lo tanto, leer la historia de los movimientos ecológicos, de cómo conciben la montaña, los ríos, cómo ellos vieron esta visión de sociedad y los criterios que ellos anunciaron, fue muy importante para mi tesis doctoral. Y el último punto introductorio en este teje y maneje de ecología y educación es que cuando uno habla de ecología y educación, cuando uno habla de medio ambiente, está calando profundo en la definición de la palabra bienestar. ¿Qué constituye bienestar en nuestra sociedad? Y si uno se da cuenta, el gran debate de medio ambiente y ecología tradicional da buenas perspectivas para que nosotros entendamos la relación destrucción ambiental y bienestar material, pero da mucho menos cabida para el tema de destrucción ambiental y nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo espiritual. Esa parte como que a la gente le cuesta mucho entender qué tiene que ver realmente el medio ambiente con nuestro desarrollo interior. Es por eso de que mi segundo tema es no con la ecología, sino que con la educación. Y yo les hago una pregunta a ustedes a boca de jarro. Si la educación debe ser una educación para saber, o si la educación también tiene que ser una educación para ser. Y creo que esto no es una pregunta esotérica, es una pregunta que va al centro del por qué un candidato como Alfredo Zweig tiene que ir de Arica a Punta Arenas convenciendo a la ciudadanía que el medio ambiente es importante. Y eso a mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención de estar conferencia tras conferencia diciéndole a la ciudadanía: cuidemos nuestros recursos naturales, cuidemos nuestra ecología, porque la ecología externa te influencia tu ecología interna, y tu ecología interna está influenciando tu ecología externa. Y estamos en ese debate, como diciendo: mira, esto es un tema nuevo. Este tema no es nuevo, somos ecología. Por lo tanto, hablar de la educación del saber y el ser es muy importante. Durante varios tiempos de nuestra historia, la educación del saber para tener, yo quiero, ¿no es cierto?, una profesión para encontrar un trabajo, o la educación del saber para hacer, ¿no es cierto?, hacer cosas, funcionó bien por mucho tiempo. Fue, en el fondo, dio resultado. Hoy día, dadas las grandes variables de la humanidad y dadas las grandes variables que están en Chile, población, demografía, pobreza, desordenamiento territorial y tantas otras variables grandes que nos están influenciando nuestras vidas, esta filosofía de la educación solo para el saber y el hacer, este triángulo, ya no está dando resultados. Hoy día nosotros tenemos que pasar de una educación simplemente de saber a una educación profunda de conciencia. Nosotros tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo, y por eso es que nosotros en nuestra campaña hablamos de procesos conscientes, tanto consumidor consciente, consumo consciente, como también la producción, la responsabilidad social empresarial, todo que entra a este estado de conciencia. Somos muchos ya para no estar conscientes del otro, somos muchos ya para no estar conscientes de nuestro entorno. Y eso debe ser central en el ámbito de la educación. Hoy día, por ejemplo, tenemos que luchar contra varios mitos
Y hay que ver cómo el currículum de ecología y educación, ecología y economía, ecología y medio ambiente, rompen esos mitos. El primer mito que me enseñaron a mí fue de que no hay problema con destruir el medio ambiente porque eso era necesario para poder crecer. Esta noción de crecimiento. ¿Cómo la educación rompe con ese esquema? Hasta el día de hoy no estamos rompiendo con ese esquema. El segundo mito, que es muy importante, es el mito en el cual estamos hablando de que es necesario que haya mala distribución del ingreso, que haya inequidad para poder crecer. Y una de las grandes inequidades en nuestro país es la inequidad ecológica. Entonces le estamos diciendo al país, mira, no importa, hay gente que tiene que ganar menos, y ustedes vieron la discusión del salario mínimo. Eso no está ajeno de la educación. La educación tiene que lidiar con estos mitos que son los que determinan la política económica, que determinan las políticas de nuestro país. Cuando uno habla de sustentabilidad del desarrollo, hemos pasado por varios ciclos, aquellos por lo menos que hemos estado metidos casi desde el comienzo de este debate. El primer ciclo, crecer. Crecer traducido en algo físico, en algo financiero, carreteras, caminos, líneas férreas, represa. Eso era la idea de los años 40, 50, después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí dijimos nosotros, no nos interesa solo correr, sino también nos interesa saber quién corre. O como otros dicen más vulgarmente, no nos interesa solamente cuánto crece la torta, sino que tenemos que saber quién se la come. Y ahí nació esta noción del desarrollo económico y social por un incentivo de lo distributivo. Pero no nos quedamos ahí. Nosotros dijimos, mira, no se trata de crecer más rápido, no se trata tampoco de que este crecimiento produzca acumulación y que solo pocos se coman la torta. Lo importante también es no destruir otras formas de capital que son parte de este crecimiento, y ahí nació un poco este tema del desarrollo sustentable. Nosotros, para calmar a los economistas neoliberales de la época, estoy tomando un poquito de limón por el asunto de la garganta, nosotros, para calmar a los neoliberales, particularmente los que me tocó a mí en el Banco Mundial, teníamos que decir que la sustentabilidad era una sustentabilidad económica. Mira, hablaron de economía, ya no están tan locos. Una sustentabilidad social. Mira, fíjate que tienen realmente una impregnación social. Y la sustentabilidad ecológica. Esto que fue el triángulo de la sustentabilidad, economía, ecología y social, fue muy importante, pero no fue instrumental. Porque nos podíamos mover sobre un eje del triángulo. Podíamos debatir economía con lo social. Podíamos debatir economía con lo ecológico o lo social con lo ecológico. Pero no había un instrumento que permitiera realmente que todos estos tres, estos cuatro, estos cinco elementos, lo cultural, lo étnico, lo espiritual, tuvieran todo envuelto. Y ahí fue cuando en 1987 yo hice una tesis en el Banco Mundial, un trabajo de muchísimos proyectos, más de 2000 proyectos, tratando de ver cómo se revelaba este concepto de sustentabilidad. Y lo que se dijo ahí es que la sustentabilidad era la armonía, el equilibrio entre todas las formas de capital que participaban en el desarrollo. Nosotros no podíamos sacrificar el capital humano por más capital, ¿no es cierto?, físico. ¿Cómo sacrifica el capital humano? Menos salario, menos beneficio, por el beneficio del capital físico y financiero. Tampoco dijimos nosotros podemos sacrificar nuestro capital natural, simplemente por un tipo de capital como puede ser el físico y financiero, y así el capital institucional, el capital cultural y el capital espiritual de nuestra sociedad. Esa definición causó mucho impacto. Hicimos dos estudios, uno para Bolivia, 30 años de inversión en Bolivia, y otro en Nepal, 25 años de inversión en Nepal, y verlo desde el punto de vista dónde se invirtió y cómo estamos atrasados en relación a los temas de crecimiento, de sustentabilidad del desarrollo. Pero también dijimos nosotros de que el tema no terminaba ahí, que el desarrollo sustentable demandaba el empoderamiento de la ciudadanía. Y por ahí, por el año 93-94, escribí una nota en el Banco Mundial diciendo de que habíamos pasado de crecimiento a desarrollo económico y social, de desarrollo económico y social a un desarrollo sustentable, y ahora teníamos que pasar de un desarrollo sustentable a un desarrollo empoderado. Y la base esencial para hacer esa aceleración fue la vocería sobre derechos humanos y desarrollo, que en el fondo me costó la salida. Pero ese es un tema muy importante hoy día.
Ya. Por lo tanto, cuando estudiamos ecología y educación, tenemos que realmente estar inmersos, no solo en la sustentabilidad física de nuestros recursos, sino en la participación ciudadana. Quisiera decir además que la educación de ecología con economía, con desarrollo sustentable, tiene que ser eminentemente valórica, porque hoy día la gran guerra en nuestro país es una guerra de valores. Hay candidaturas que le encanta el valor de mercado, y que sea el valor de mercado el que determine el futuro de nuestros recursos. Nosotros estamos en otra posición. Los valores de mercado no reflejan ni el valor social, ni el valor ecológico, ni el valor cultural de los patrimonios que nosotros tenemos. Por lo tanto, hemos dicho, es muy fácil saber cuál es el precio del cobre, 3.1 dólares la libra, pero ¿cuál es el precio de una libra de glaciar? ¿Cuál es el precio de 1 kilómetro cuadrado de belleza? ¿Cuál es el precio de un bosque natural? ¿Cuál es el precio realmente de tu salud y tu bienestar? Y esa guerra valórica tiene que estar inmersa en una educación sobre ecología, porque el mercado nos ha atrasado en incorporar los valores ecológicos dentro de las decisiones públicas. ¿Y por qué? Porque está el gran debate entre el mercado y la ley natural. La ley natural funciona de una manera, los pescados se reproducen de una manera, tienen un máximo rendimiento sostenible, y el mercado dice no, más, saquemos más, y echamos a perder nuestros recursos. Por lo tanto, este tema valórico, yo no concibo realmente de que haya una educación de ecología hoy día aquí en la universidad sin que esté inmersa en los valores. Hay 3 valores importantes antes de entrar en mi conclusión. Veo que me quedan 5 minutos. 3 de estos valores son importantes y se los dejo a ustedes para que lo fermenten. Nunca podremos proteger, manejar nuestros recursos naturales si nosotros no entendemos la interdependencia que tenemos entre nosotros y los recursos. Este tema de la interdependencia es muy importante porque en el sistema neoliberal se practica la independencia, la soberanía del consumidor. Pero se hace una soberanía del consumidor sin que haya realmente una conciencia alta del consumidor para ver todos los impactos externos. Segundo valor importante, lo que yo llamo el valor intergeneracional. Nosotros no podemos tener un país que solo le interesa los beneficios de las generaciones presentes. No podemos seguir con un sistema neoliberal cortoplacista. A mí me interesa la mañana, me interesa el lucro. Y que la educación esté siguiendo ese camino es un camino suicida para nuestra sociedad. Nosotros tenemos que crear una arquitectura de largo plazo, de mediano y largo plazo. Ustedes dirán, sí, pero el largo plazo, ¿qué es el largo plazo? Fíjate que cuando yo era joven, más joven que ustedes, para mí el largo plazo era el año 2000. Llegar al año 2000. ¿Quién me construyó ese largo plazo? Me lo construyó mi padre, mi abuelo, ellos construyeron ese largo plazo. Y yo tuve muchas oportunidades en ese largo plazo, de empleo, de satisfacción, de entretención, de posgrado, de salir, venir. Ellos crearon un largo plazo para mí en sus hombros. Yo empecé a aportar al largo plazo a ustedes y pido disculpas si en algo yo no aporté positivamente ese largo plazo. Pero esto es fundamental en una educación de ecología. La ecología por naturaleza es de largo plazo. Nosotros no podemos sacrificar las generaciones futuras por un beneficio de corto plazo. Y el último valor que me parece importante, compartirlo con usted, es el tema del valor espacial, del espacio. Todo lo que está pasando hoy día son externalidades espaciales que nadie quiere ser responsable. Por ejemplo, va una empresa que está haciendo celulosa, fabricando celulosa, y te contamina el río Itata en esta parte del río. Esa contaminación baja, Copquecura, y la boca del río Itata está frente a la isla de los lobos marinos que son indígenas a nuestra tierra. Son lobos que solamente esos lobos existen en nuestro país. ¿Quién paga el costo de esta externalidad espacial? Nosotros tendremos que poner más impuestos para que el Estado vaya, ¿no es cierto?, y resuelva la problemática de los lobos marinos, o tendrá que ser el sector privado quien pague la reconversión industrial para que no haya contaminación en nuestros ríos. Ese es un tema central en esta campaña política.
porque hay muchos que dicen, mira, no toquemos al sector industrial, recibamos todos estos fondos electorales, ¿no es cierto? Nosotros estamos con reuniones con todos los empresarios, pero ¿qué compromisos se adquieren con los empresarios? ¿Qué compromisos se adquieren con los empresarios respecto al medio ambiente? Echémosle para adelante en Hidroaicén. ¿Ese es el compromiso que se está haciendo? Sigamos con el Alto Maipo, sigamos destruyendo, ¿no es cierto?, las zonas costeras del Biobío por las termoeléctricas, o el norte, Calama, Freirina, Aysén. Es fundamental que esta universidad tenga una educación fuerte en ecología, economía, ética, moral y estos valores colectivos tan importantes como son la justicia, la equidad, la cooperación, el amor y la compasión, porque eso tampoco tenemos que dejarlo afuera. Mientras no haya una educación del ser en esta universidad, nosotros y ustedes en particular, porque yo ya estoy fuera de esta carrera, estoy mucho más viejo que ustedes, nunca tendrán la sensibilidad de proteger el medio ambiente. Siempre argumentarán que el medio ambiente es una materia, y uno de los grandes valores negativos que ha hecho que destruyamos la naturaleza es decir que tenemos una inteligencia diferenciada, de que la naturaleza es menos inteligente que tú, por lo tanto, según Platón y Aristóteles, se tiene que subyugar a ti y tú puedes hacer lo que quieres, maltratar los animales, domesticar, no sé, tú traduces eso como tú quieras. Esa sensibilidad tiene que ser interna a nosotros. Tenemos que eliminar esta teoría de que somos más inteligentes que la naturaleza. Y aquellos que piensan que son más inteligentes que la naturaleza, yo les digo a ustedes, no tomen más un jugo de zanahoria. Porque si siguen tomando zanahoria, y la zanahoria es menos inteligente que tú, vas a quedar a nivel ultracelular, ¿no es cierto? Vas a quedar a nivel de la zanahoria. Y sabemos que eso no es cierto. Y yo soy un convencido, no solo por mi experiencia personal, física, sino por mi experiencia meditativa, por mi experiencia interior, de ver la fuerza, la fortaleza de la naturaleza. Todos los grandes líderes, todos los grandes maestros se han ido al desierto, a los bosques, al mar. Nosotros también lo manifestamos como personas normales. Nosotros nos vamos a la orilla de la playa. Yo voy a la montaña y la gente viene allá a un Alfredo, ¿dónde está el río tal? Ah, no, se secó el río. Pucha, pero que está en el mapa. No, pero se secó el río. Todos estamos yendo a la naturaleza. Nuestras vacaciones son la naturaleza. Nuestro equilibrio es la naturaleza. Por lo tanto, hoy día en nuestro país, hablar de un modelo económico sin que la sustentabilidad sea el eje centro de ese modelo, es simplemente entregarle a ustedes una ilusión. Puede que nos falte dinero, podremos sobrevivir. Pero cuando nos falte agua, ya no podremos vivir. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas. Y la primera pregunta la voy a realizar yo. Es que... El poder. Es como cuando yo me presento a la tele. Mire, señor Sfeir, esta es la primera pregunta. Okay, vamos. La primera pregunta es que esta sesión es sobre... Está bien que me siento aquí, no les molesta. Es sobre educación y ecología. Y si hemos visto, por ejemplo, en educación que desde el año 2001, 2006, 2001 y sobre todo 2011, los estudiantes salieron a exigir sus derechos. Y en ecología hemos visto casos como la central de Castilla y Hidroaicén, en que son los mismos habitantes que defienden su patrimonio ambiental y el de Chile. Entonces mi pregunta va por ahí, usted quizá ahí lo tocó, es ¿cómo usted va a abordar en su gobierno la representatividad de la ciudadanía, tanto en las decisiones locales, en las decisiones del gobierno central y del Parlamento, y del Congreso? Me gustaría que profundizara solo en sus visiones, o sea, en sus visiones y también en propuestas concretas. Gracias. Parece que nosotros los candidatos nunca hacemos cosas concretas porque en todos lados nos dicen en la universidad propuestas concretas. Parece que nosotros nos vamos por la tangente. Si me voy por la tangente, métame adentro. ¿De acuerdo? Sí. Pero no sé hasta qué punto vamos a llegar hacia la tercera, cuarta, quinta derivada del asunto. Mira, en primer lugar, yo creo que, y lo hemos dicho públicamente, nosotros estamos diciendo no solamente que queremos un modelo de desarrollo sustentable, estamos diciendo que el modelo de desarrollo sustentable no puede ser sin que haya empoderamiento de la ciudadanía, por lo tanto, es la responsabilidad nuestra, frente a ustedes, de realmente proveer eso. En Chile, desgraciadamente, no hay mecanismos muy claros de participación ciudadana. Y es curioso que cuando tú hablas de participación ciudadana, la gente se pone nerviosa.
particularmente los adultos. Ah, mira, fíjate, no sabemos en qué para está este gallo ahora porque está hablando de participación ciudadana. Pensemos, por ejemplo, concretamente en la implementación del convenio 169. ¿Es concreto eso? ¿No es cierto? En que la OIT no lo conoce el convenio 169. Bueno, el convenio 169 ha sido una discusión por más de 25 años. A mí me tocó participar durante 9 años en ese debate, que es de que tú no puedes llevar empresas, no puedes llevar proyectos sin consulta a la ciudadanía antes de implementar ese proyecto. De hecho, este convenio exige de que tú, a nivel de diseño, tú le estés ya presentando a la ciudadanía eso, con particular énfasis en los pueblos originarios. Esta fue una gran guerra que dieron los pueblos originarios en Naciones Unidas. Hoy día hay todo tipo de triquiñuelas para que los pueblos originarios no participen en esas decisiones. Eso es gravísimo. Nosotros vamos a implementar, ratificar este convenio 169. Número 1. Número 2. En la ley 20.500, específico, existe un artículo que le permite a toda la ciudadanía participar a nivel municipal, en los presupuestos municipales, la transparencia municipal. Yo no sé cuántos de ustedes participan, porque es otra cosa. La gente exige participación, pero después uno dice, mira, aquí se va a discutir el presupuesto de Ningüe y no hay nadie. Están los concejales sentados. Yo quiero decirle a ustedes que nosotros no vamos a aceptar una cuenta municipal sin que haya sido transparentada con la ciudadanía. Yo no quiero ver más municipios que están haciendo plazas, bancas, cuando no hay agua para agricultura. Y además que los campesinos no se sientan en las plazas. Las señoras sí, los hombres no. Yo no sé si ustedes han visto esto, pero son cosas nuestras, de nuestras costumbres. La gente del campo habla parado, no habla sentado. Y está lleno de bancas maravillosas que mandaron a hacer, que se parecen a la época de la colonia, ni siquiera se parecen a la época de ellos. Son especialmente españolas en su cultura, con esos farolitos. Yo vi un proyecto en una municipalidad de 800 millones de pesos. Si nosotros hemos gastado 800 millones de pesos en hacer pozos para que haya agricultura, es otro modelo. Y yo le he dicho a los alcaldes, la pelea en nuestras comunas no es lo urbano, nuestras comunas son rurales, por lo tanto deberán hacer eso, participación ciudadana en los presupuestos municipales. Pero con eso lleva la responsabilidad como gobierno de fortalecer a las municipalidades. Hoy día existe un atentado contra las municipalidades. Fíjate que no es buena, quítale este servicio. No me gustó esto tampoco, fíjate que son corruptos, lo vamos a quitar. No, tenemos que construir los municipios que nosotros queremos. Y que si eso toma 1 año, 2 años, 100 años, hay que hacerlo. Respecto a la regionalización, el poder de los cores, de los, ¿no es cierto?, los consejeros regionales, a estar empoderados en el presupuesto. Eso tiene que ser muy concreto. No podemos tener consejeros regionales así como formales, que no hacen nada. Cuarto lugar, la elección directa de los intendentes. Democratizar el proceso de la intendencia. Fortalecer la regionalización. Por lo tanto, la participación ciudadana tiene que ser fundamental. Y para terminar, te quiero decir de que yo creo que sería un gran error histórico que mi gobierno no va a cometer, pero sería un gran error histórico de que se haga subterfugio del binominal para que no haya una participación ciudadana, de que se haga una constitución en 4 paredes y que no participe la ciudadanía. Nosotros estaremos en la calle con los que quieran estar para que una nueva constitución sea verdaderamente una constitución ciudadana. No podemos permitir que nos roben la sustentabilidad de nuestro desarrollo a través del desempoderamiento ciudadano. Muchas gracias. ¿Preguntas del público? Tengo una duda bastante que siempre me ha generado mucha conflicto interno, que es el tema de fomentar la participación ciudadana por parte de todo quien quiera participar, pero a la vez está el tema de cuál es el peso que tiene la gente que es especialista en los temas que se van a tratar. Por ejemplo, el tema de... Gracias. El tema de ecologistas versus ecólogos, o el tema, por ejemplo, de pescadores versus versus ecólogos que saben cuánto es la cuota de pesca y todo lo demás. ¿Cómo equilibrarías tú ese tema?
¿Qué tal la pregunta? Buenísima. Mira, te quiero decir de que a nosotros nos han convencido de una realidad que no es una realidad, de que los pescadores artesanales no saben de ecología. Fíjate que los pescadores artesanales han sobrevivido cientos de años, los técnicos re poco. Por lo tanto, yo te digo, cuando yo trabajé en esta institución internacional del Banco Mundial, a mí me mandaban, yo escribí el documento de pesca marítima del Banco Mundial y fui a todos los países que pude y fui a todos estos lugares de pesca artesanal. Y yo llegaba con un brío tremendo, yo tenía mi doctorado, yo me sentía que yo sabía toda la cuestión y me daba cuenta después de media hora por qué ellos salaban los pescados de esa manera, por qué realmente usaban los motorcitos de esta manera, por qué utilizaban este tipo de redes y no este otro tipo de redes. O sea, todos los aspectos técnicos que a mí me enseñaron en una sala de clase, ellos lo han vivido. La escuela de la vida se lo ha entregado. Eso como primera cosa, hay que tener mucho cuidado de dejarle el futuro a nuestro país a los técnicos. Y con eso no estoy denigrando a los técnicos, yo también soy un técnico de cierta manera. Hoy día el 99% de las decisiones que hay que tomar y el 100% de las decisiones en esta campaña política son de tipo ético, son de tipo moral, son de tipo étnico, son de tipo social, son cultural, no son técnicos. El problema de la ISAPRE no se va a resolver si en nuestro país no se recobra la dignidad de la salud. El problema de la AFP no es un problema técnico, es realmente una transacción penosa en que se nos ha puesto a nosotros una cuenta de ahorro y no un sistema de pensiones. Eso no tiene nada que ver con lo técnico. Mañana resolver el problema técnico es súper fácil, tenemos excelentes técnicos. Eso no es el problema. Esta elección presidencial es sobre visión. Es sobre la visión que queremos en nuestro país. Ese no es un problema técnico, es un problema de toda naturaleza con algo técnico. Naturalmente que hay algo técnico en todo. Los grandes parques nacionales del mundo no se crearon por una decisión técnica. Lo que sí también tengo que decirte eso, que en Chile hay que mejorar las evaluaciones técnicas. Las evaluaciones técnicas no son tan buenas. Yo estoy en una pelea tremenda con el embalse La Punilla. ¿Quién conoce el embalse La Punilla? Arriba, San Fabián. ¿Conocen San Carlos? Curicó, Talca, Linares, San Carlos, a la cordillera, San Fabián de Alico. 40 kilómetros para arriba tengo un bosque nativo. 560 hectáreas. El bosque La Punilla, chao. Yo hablé en una reunión con el director de agua y nosotros le dijimos, los campesinos le dijeron, mire señor, fíjese que nosotros no queremos una casa de 55 metros cuadrados en Chillán. Yo quiero mi animal, yo quiero mis cosas. Él dijo, mira, nosotros esto ya está decidido. Pregunta anterior, está decidido. El precio del agua que ustedes han usado para calcular este proyecto. Miren, la verdad es que este es un precio social. ¿Me puede decir cuál es el precio social del agua? Yo trabajé como tú, joven. Yo entré al Banco Mundial a los 27 años y hacía estas cosas. ¿Cuál es el precio de un pájaro? ¿Cuál es el precio de un árbol nativo? Yo calculaba estas cosas tratando de pelear con los otros economistas que no me quitaran los bosques nativos por una plantación. Por lo tanto, yo te diría, si hay dimensiones técnicas, sí las hay, tenemos que mejorarlas, pero al final de cuentas el tema no es técnico, es un tema político, de voluntad política, de compromiso político, es un tema ético, moral, y por eso que esta campaña es una campaña valórica, porque la política no puede andar como algo técnico o como algo que anda por su cuenta, tiene que tener una base valórica. ¿Otra pregunta del público? El joven de allá, final, ¿le pueden pasar el micrófono, por favor? La Universidad Católica. ¿Aló? Mi pregunta va por el siguiente lado. Usted dice que hay que tener un consumidor más consciente y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Manfred Mann dice que el mundo es un avance de recursos finito, el modelo de crecimiento que tenemos es perpetuo. Entonces mi pregunta es, ¿hacia dónde apunta su modelo de desarrollo? Si es de la línea de los ecologistas verdes, que está enfocado al decrecimiento económico, o sigue estando en la línea de aumentar el crecimiento. Yo creo que no, pero
eso es el tema. ¿Cómo vamos a generar más desarrollo, más prosperidad económica? Si está por el lado del crecimiento, producir menos y mejorar calidad de vida, y cómo cambiar la matriz productiva, porque ese es el problema que tenemos hoy en día. Hoy día vimos bajo un cuento de que nos dicen que produciendo más vamos a ir mejor y solo tenemos menos tiempo y peor. Entonces, eso es. Buenísimo, gracias. Mira, me da una oportunidad para hablar de un tema bien crudo. Esta teoría del no crecimiento va acompañada de 3 o 4 cosas importantes y hay que explicarlo, porque lo contrario aparecería de que todo no crecimiento se arregla todo. El no crecimiento no arregla todo. Aquí hay un tema de equidad, ¿no es cierto? Y Manfred, yo conozco a Manfred mucho y conozco a muchos de los que han estado en eso, eran de mi época los que están hablando de este tema del límite al crecimiento económico. De hecho, la primera vez que se expresó eso fue en este libro, ¿no es cierto?, del Club de Roma, ¿no es cierto?, de que hay que parar con esta idea de que el crecimiento es infinito, porque si nosotros todos queremos ese crecimiento infinito, la Tierra no va para eso. Primero, el asunto de la equidad. Nosotros estamos poniendo como eje central de este modelo de desarrollo sustentable la equidad. Y en forma muy práctica, nosotros estamos diciendo que hoy día Chile tiene un coeficiente de Gini de 0.57. A veces baja 53, pero por ahí anda la cosa. Nosotros estamos diciendo de que vamos a ponerlo como parámetro de nuestro trabajo, en nuestro modelo económico, y decir, mira, bajémoslo a 0.40, 0.43, que Europa. Eso va a resaltar una cantidad de factores, una cantidad de sectores, una cantidad de actores que están acumulando todas estas cosas. Caso concreto, para ser muy concreto, la ley de pesca, ¿no es cierto?, que deja eso en pocas manos. Y pienso que este tema de la equidad es fundamental y nosotros lo vemos también desde el punto de vista institucional. Para acelerar este proceso de no crecimiento, tiene que ir acompañado con elementos de equidad. Si no va con elementos de equidad, esto no tiene ningún resultado. Segundo, este concepto de no crecimiento va amarrado a un concepto de bienestar que la sociedad tiene que estar de acuerdo, ¿no es cierto? Y ese concepto de bienestar para nosotros no es solo un bienestar material, sino también tiene que ser un bienestar no material. Por eso que estamos diciendo, como decía Robert Kennedy, el PIB, el Producto Interno Bruto, mide todo, excepto lo que a la gente le es más importante. Nosotros hemos hablado de coeficientes de felicidad, hemos hablado de coeficientes de indicadores sociales bastante profundos, para ver que realmente estos procesos tienen que entrar en la felicidad nuestra. Hoy día nuestro país tiene el PIB más alto, a pesar de que está bajando, más alto de los países de la OECD. A nosotros nos gusta mucho medirnos con la OECD, no sé por qué, pero es como ir al club de los grandes. Yo no creo que son tan grandes tampoco. Yo viví en Europa, no los veo tan grandes, los veo más viejos que más grandes. Nosotros tenemos el coeficiente más alto, pero tenemos el peor coeficiente de equidad. Y de los 38 países de la OECD tenemos el 36 en materia de felicidad. Y nos están midiendo el número de suicidios, nos están midiendo muchas cosas. Es muy importante complementar este asunto de no crecimiento. Si nosotros, y el último concepto es el concepto de necesidad. Ese concepto de necesidad es muy importante en esto, porque si yo te digo a ti, mira, ¿cuál es tu necesidad básica? Y tú le preguntas a un gringo cuál es su necesidad básica, estamos hablando de mundos diferentes, por culturas diferentes, por patrones diferentes, por costumbres diferentes. ¿Ustedes saben cuando una persona pertenece a la pobreza, cuál es la medición de pobreza a nivel internacional? $1.25 ahora, sí, esa persona contestó bien. Ahora se subió a $1.25. Para hacer las matemáticas fácil, eso significa $4.500 al año una familia de 4. Hazte una idea más o menos, puede que me equivoque un poco en la cifra. Pongámosle 5.000, 6.000. Si tú vas al estado de Michigan, en Estados Unidos, en Ann Arbor, y tú preguntas cuál es el nivel de pobreza, ¿no es cierto?, bajo el cual tú te transformas en un pobre, puede que sean $38.000. Entonces nosotros tenemos que repensar nuestra manera de crecer o de no crecer. Tenemos que repensar nuestra manera de desarrollarnos, de transformarnos. Y hoy día, a mí por lo menos me dijeron en la tele, en Tolerancia Cero, mire, somos todos consumistas, ¿para qué vayas a la montaña ya? Usted quédese tranquilo ya. No, su modelo es una cosa media rara. Ustedes no pueden permitir esto.
Ustedes los jóvenes no pueden permitir esto. Hay una relación directa entre destrucción ambiental y la salud. Hay una relación directa entre la destrucción ambiental y el futuro personal, espiritual que ustedes van a tener. Son ustedes los ecologistas. Son ustedes que no tienen que poner en duda la ecología. Son ustedes los que no tienen que poner en duda estos modelos de desarrollo sustentable, ¿me entienden? En que el crecimiento no sea simplemente acumulación material, sino que hablemos también de un crecimiento interno, hablemos de una sociedad que funciona armónica y equilibrada. ¿Niña? Niña. Lola. Hola, ¿me escuchan? Yo soy profesora. ¿Más fuerte? Sí. Yo soy profesora y quiero... ¿Y qué te parece? ¿De pie? Sí. Por tercera vez. Bueno, quiero llevar este tema a la educación, que a mí es lo que me interesa. Porque en general este tema se aborda desde la economía, desde la ecología, y quiero ver cómo se concreta en la educación, en la sala de clases, porque me parece que juega un rol clave en el cuidado del medio ambiente, en construir una sociedad más equitativa. En verdad mi pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Se adopta un modelo de educación alternativo tipo Waldorf? ¿Se mira modelos extranjeros donde se haya logrado un modelo de educación sustentable? ¿O se deja en manos de cada profesor, que cada profesor se empodere del tema y confiar en su moral, en su ética? Gracias. Mira, en primer lugar, nosotros hemos dicho de que si queremos una economía, una sociedad más bien, no una economía, una sociedad sustentable, una sociedad armónica, en primer lugar nosotros tenemos que tener un sistema desde los parvularios. Y es muy interesante que ya hay muchos parvularios que hacen mucho de ecología con los niños. Y los niños llegan a la casa y le dicen al papá, oye, mira, no papá, ahí no hay que votar. Y ellos van y lo recogen. Después se empieza a perder esto cuando todo el mundo, ellos ven que todo el mundo está votando. Pero cuando hablamos de educación de la sustentabilidad, estamos hablando de una educación del comienzo al final. No debe haber ninguna materia que no trate la dimensión ambiental. Porque la dimensión ambiental, ecología, ser humano, porque no es solo la ecología natural, es también la ecología humana, está en todo. Nuestro libro de historia deberían tener eso, nuestro libro de educación cívica, nuestros libros de biología, nuestros libros de química, de todos los libros deben tener eso envuelto en ellos. En segundo lugar, es muy importante la educación experimental. Yo hice un discurso en la Universidad de Penn State, en Estados Unidos, en que me preguntaron, bueno, ¿cuál es su última recomendación? Porque justamente era esta pregunta, y mi última recomendación fue de que todo lo que tenga que ver con medio ambiente debe ser enseñado donde hay problemas ambientales. Yo no saco nada con presentarte todas las ecuaciones. Yo te puedo ser el profesor más entretenido de sustentabilidad y economía y todo eso, pero al final esto es una sala de clase. Aquí no hay un ambiente para eso. Yo les recomendé a los gringos que si hay que enseñar sobre residuos, que vayan a enseñar en un botadero, entre las moscas. Que vean a los niñitos que están comiendo comida al botadero. Que vean cómo están ahí la gente separando. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que vayas tú a un lugar donde la gente se baña en un canal de agua de desperdicio. Tiene que ser más experimental. En ese lugar tiene que haber una exigencia en nuestro país de que los estudiantes pongan la atención en estos temas y los profesores, y por lo tanto la docencia tiene que incluir estos temas en forma integral. Los trabajos que hagan ustedes deben por lo menos tener 1 o 2 trabajos en la carrera universitaria que tengan que ver con el medio ambiente. Tiene que haber un incentivo, porque de lo contrario todo es abstracto, hasta el medio ambiente se transforma en algo abstracto. Y esta experiencia hay que hacerla. Todos los estudiantes en Chile tienen que tener una práctica obligatoria en materia ambiental. ¿Otra pregunta? Bueno. Que se pare. Hola. Sí, se pare. Hola, soy Andrea Ortega, soy arquitecta y urbanista en esta universidad
Y quiero aprovechar esta oportunidad de preguntarle a usted cuál es su visión del desarrollo urbano en nuestro país. ¿Cómo desde el ser urbano y desde la educación cívica, desde la educación ambiental, nosotros podemos entender esta visión que en nuestro país actualmente el territorio se entiende desde la dualidad entre lo rural y lo urbano, donde la economía de nuestro país se está concentrando en lo urbano, donde la destrucción del medio ambiente se está acumulando en lo urbano? ¿Cómo nosotros desde lo urbano podemos contribuir al medio ambiente? Buenísimo. Tú sabes que mi hija se graduó de arquitecta de la Universidad Católica. Y su tesis fue en la manzana que está al lado del metro que se abrió en Maipú. Ella hizo toda una propuesta ecológica urbana de cómo debiera desarrollarse esa gran manzana que está alrededor de donde llega el metro de Maipú. Lo digo para asociarme contigo en el sentido de que sé lo que es un arquitecta de la Universidad Católica. Nosotros le hemos dicho al país de que uno de los temas centrales de nuestro gobierno va a ser las ciudades verdes de Chile. ¿Qué es una ciudad verde? No solo que está pintada de verde. Yo me di cuenta de este tema el año 1976, cuando me hicieron participar en el estudio de las ciudades en Latinoamérica, y la pregunta que hubo en ese estudio era por qué las ciudades se concentran y es muy difícil descentralizar la ciudad. Un caso concreto, por ejemplo, San Pablo y Viracopos. O sea, se hicieron grandes inversiones, se llevó el aeropuerto a Viracopos, ¿me entienden? Pero la gente sigue en San Pablo. O sea, ¿qué pasa que la gente se queda en San Pablo? Y ahí nosotros vimos que habían dos teorías. Una teoría de que habían economías de escala a la congestión. Te lo dejo como un tema académico para discutir. Pero hay gente que le gusta estar al lado del funcionario público original, no el de la región. Por eso que toda la gente se viene a Santiago a resolver los problemas, y además que Chile es centralizado. Y hay otros que decían no, que hay economía de escala a la descentralización, que realmente las grandes economías de escala se van a producir cuando hay descongestión. Yo les decía, yo viví en Nueva York un tiempo, yo fui representante ante Naciones Unidas, y yo le decía a los gringos en Nueva York que a ellos les encanta la congestión. No, a mí no me encanta la congestión. Claro, que a ti no te falta nada. ¿Qué recursos te falta para descongestionar? Si en Estados Unidos sobra dinero. Si tú quisieras descongestionar Nueva York, tú podrías hacerlo con impuestos, subsidios, para que se vayan para otro lado, cambio en la dirección de las calles. O sea, tú puedes hacer cualquier cosa, puedes construir puentes elevados, puedes hacer muchas cosas. Este programa de las ciudades es muy importante porque las ciudades generalmente crecen en relación a dos cosas. Estoy hablando así, súper simple, simplificado más que simple. Una son los valores de la propiedad. Y tú te das cuenta que las ciudades se van muchas veces por donde dos extremos. Uno, la propiedad del valor va muy bajo, entonces la gente de mediano y bajo ingreso accede a eso, y otro muy alto, y se va para arriba. Y lo otro son los vehículos, el transporte. El transporte ha tenido una importancia muy grande en cómo se han desarrollado las ciudades. Entonces nuestras ciudades en Chile son disfuncionales en relación al ser humano. Y las tratamos de parchar, Gran Santiago, Pequeño Santiago, no sé. Hay tanta cosa ahí que uno no sabe por dónde partir. Pero es muy importante hacer de nuestras ciudades algo más benigno, algo más amigable con las distintas generaciones que viven acá. Los niños, por ejemplo. Si tú fueras mamá, ¿tú dejarías a un niño en el centro solo? Posiblemente no. No tenemos problemas para recuperar nuestros barrios. Yo viví cerca del barrio Yungay, yo viví en el barrio Brasil. Ahí está el barrio Yungay desesperado de que no le tomen la peluquería francesa, que no le tomen los negocios pequeñitos, porque va a desaparecer el barrio. No tenemos noción de barrio. Recuperación de los barrios. Muchos barrios no tienen áreas verdes, no tienen espacios de interacción humana, no tienen espacios de deporte. Por ejemplo, cuando el gobierno dijo que ellos estaban muy felices de haber gastado no sé cuántos miles de millones de pesos en hacer las canchas de fútbol para el fútbol profesional, yo hubiera agarrado el mismo dinero y yo lo hubiera puesto en el desarrollo deportivo de los barrios. Ciclovía, ¿me entiendes? Que la gente vaya a jugar fútbol.
Sin embargo, se hicieron para los grandes equipos que ganan hasta plata por lo demás, o sea, no son equipos baratos. En Santiago hay cientos de kilómetros cuadrados de techos de edificios en que no hay nada, nosotros podríamos ponerle peluca. Crear sistemas de aislamiento térmico, ¿no es cierto?, que permita un equilibrio mayor de las horas peak, tanto del frío como del calor. Nosotros hicimos un programa en Níger de reforestación de la capital, una ciudad desértica. Y ese programa de reforestación le bajó 1 grado al calor peak de la ciudad, y eso es alto. Solo con plantaciones alrededor de bambú. Por lo tanto, hoy día para nosotros la situación urbana tiene que cambiar, y yo hice una clase magistral sobre ciudades verdes en la Municipalidad de Santiago, en la Escuela de Verano, ahí te pueden dar alguna información. Y también la misma clase la hice en Temuco, donde se formó un grupo que se llama Agua de Temu, te puedes conectar con ellos. Ellos se reúnen toda la semana y ellos me dijeron que iban a ser la primera ciudad verde de Chile, porque en Chile todavía no hay ninguna ciudad considerada verde. Una gran emigración de los pequeños campesinos hacia transformarse en trabajadores forestales, en trabajadores temporeros, y en este momento estamos acordonando no solo Santiago, está acordonado prácticamente todo Chile. Nosotros tenemos como eje centro esta política de las ciudades verdes. Por lo tanto, esperamos que algún día tú te incorpores en eso, y sería muy bonito ver a todo Chile haciendo de su ciudad una ciudad verde. Y eso va a dar cabida a más empresas, a más empleo y a muchas otras actividades económicas, porque la gente piensa de que el desarrollo sustentable es como se acabó el empleo, se acabó todo. Estamos todos bailando, peace, peace, peace. No es así. De hecho, en Europa, las empresas que realmente han mantenido el colchón de seguridad de la caída económica en Europa han sido los empleos verdes. Fíjate que en la protección de la biodiversidad de Europa hay más de 14 millones de personas. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Aló. Bueno, yo estudio ciencias y mi pregunta básicamente usted habla de sustentabilidad, ¿no es cierto?, que seguramente tiene como consecuencia energías renovables, pero la matriz científica en Chile es realmente pobre, se invierte el 0,4% creo del presupuesto que va para CONICYT, y que gran parte de esa plata solamente se destina a las áreas que tienen ventajas comparativas con respecto a la otra, como por ejemplo puede ser la astronomía, ¿no es cierto? Yo estudio astronomía y yo tengo, por ejemplo, plata en mi beca de magíster, pero mis compañeros que entraron al magíster en física no tienen plata, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, si usted quiere establecer, por ejemplo, energía solar, ¿no es cierto?, que es una energía gratis porque básicamente la sacamos del sol, necesitamos gente que haga eso. Y no nos basta con los ingenieros, porque los ingenieros básicamente son la mano armada. Uno necesita gente que se dedique a pensar en el problema y a desarrollar la opción más eficiente. Quería saber cuál era como su propuesta en el ámbito de ciencia y tecnología en general. Gracias. De nada. Súper, súper. Mira, voy a empezar diciéndote que el drama en la ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento es que no está conectada con los problemas estratégicos del país. Y está más conectada con los problemas estratégicos que nacen del mercado, del neoliberalismo, de lo que está en los temas estratégicos que nosotros estamos planteando. La ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la innovación, generalmente siguen el ritmo del modelo económico imperante. El hecho de que CONICYT se haya ido, o esté yéndose, o esté casi ido a economía, de educación, ya te está diciendo qué es lo que realmente se espera de eso. Hay una persona muy amiga mía que ha pasado 2 semanas, estas últimas 2 semanas, leyendo todos los instrumentos de la Corfo. O sea, todos los papeles que te dicen cuáles son las políticas de financiamiento, qué proyectos financian, etcétera, etcétera. El tema de la sustentabilidad no existe. Entonces aquí hay un tema profundamente importante, que el cambio en el modelo, ¿no es cierto?, tiene que ir de la mano con un cambio en la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento. De hecho, nosotros vamos a participar en un foro o una reunión ahora,
porque el foro parece que se suspendió sobre emprendimiento, es que estamos viendo dos cosas. Una, los incentivos de financiamiento del emprendimiento, y otro, cómo juega la macroeconomía con el emprendimiento. ¿Entiendes? O sea, cómo la macroeconomía te frena o te abre espacios para el emprendimiento. Y creo que es muy importante la ciencia en nuestro país. Y un criterio fundamental cuando tú estás en una economía, en una sociedad sustentable, es que la ciencia también se haga, se practique en lo que no tiene valor de mercado. Uno de los grandes déficits es en la productividad de los bienes públicos nuestros. Los bienes públicos nuestros tienen muy poca productividad. Nadie hace ciencia porque realmente no va por ahí la cosa. Y creo que es importante que haya un debate de los estudiantes, de los profesores, de los diferentes institutos, hacer una agrupación nacional que nos permita definir exactamente cuáles serán los 4 o 5 ejes estratégicos donde tiene que ir la ciencia. Hay un tema bien serio acá, que la ciencia, ¿no es cierto?, no es una cosa que tú puedas hacer a corto plazo, porque hay muchas cosas como la ciencia básica, la investigación básica, que tiene que tener sus buenos años. Yo cuento una historia personal sobre esto porque me llama mucho la atención. Yo tenía un amigo gringo que tenía su familia en Rochester y me invitó a un fin de semana a Rochester. Y me presentó su amigo, porque los gringos son bastante generosos en eso. Y me trajo un amigo, un ingeniero, que trabajaba en la Hewlett Packard. Y me dijo que lo que él hacía es que él había descubierto el mouse. Yo le dije, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque los economistas nosotros no descubrimos nada, creamos problemas. Yo le dije, ¿pero cómo descubriste el mouse? 18 años. La Hewlett Packard financió durante 18 años esta persona hasta encontrar el mouse. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con el bien público, con nuestro objetivo. Nosotros tenemos que crear una arquitectura de ciencia y tecnología que se amarre, que contribuya y que nutra los problemas estratégicos, no solo del corto plazo, sino del largo plazo. Y por último, la obligación de mi gobierno es sobre la dimensión bien público de la ciencia, y el sector privado tendrá que asumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad del bien privado, en la parte del bien privado. A mí me parece mal que nosotros estemos subsidiando siempre al sector privado, financiando temas que lo debería hacer el sector privado. Por ejemplo, hay empresas como, Novartis, ¿no es cierto?, empresas grandes, que ellas tienen en RD, ¿no es cierto?, lo que le llaman ellos el RD, un 40% de los fondos de inversión. Y muchas de ellas hoy día, por razones, cada una tiene sus razones, de mercado, de prestigio, ellos tienen un montón de eso en cosas ambientales y cosas de sustentabilidad. Por lo tanto, tú necesitas un gobierno que transpire, que sienta, que palpite la sustentabilidad, porque esto no se trata de un proyecto más, se trata de nuestro único destino. Muy bien. Una última pregunta. Sí, porque se están yendo los clientes. Hola. Hola. Bueno, la verdad yo tengo varias preguntas. Varias preguntas. Ok, dale. Pero me voy a... No sé si tengo la respuesta, pero trataré. Pero me voy a referir a una en particular. Yo soy estudiante de Biología Ambiental de la Universidad de Chile. Biología ambiental. Sí. Y... sí, perfectamente. Y en mi carrera tenemos la fortuna de que tenemos varios ramos que nos estudiamos casos de conflictos ambientales, donde logramos ver muchos puntos a los que usted se refiere en su propuesta. Y mi pregunta refería a que actualmente hay varias carreras que están relacionadas con lo ambiental, varias ingenierías. Pero lamentablemente estas carreras son muy técnicas y no se implantan los valores que se necesitan para a la larga desarrollarse como profesional. Entonces mi pregunta, y además de eso, yo creo que es muy necesario que en general a todas las carreras en algún momento se empapen un poco de todo lo que implica lo ambiental, porque el desarrollo profesional que se obtiene con todos estos conocimientos es mucho más amigable con la sociedad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo, si usted fuera electo este año, cómo lograr que la mayoría de las carreras a nivel nacional tengan
alguna enseñanza valórica sobre lo ambiental, considerando que cada universidad y cada carrera es autónoma y ellos mismos implantan su malla. Mira, nosotros tenemos una ventaja. La ventaja es que existe la educación pública. Y ahí la malla va a depender del gobierno. Aquí en la Católica puede que no. Los incentivos van a ir en esa dirección que tú estás viendo. Absolutamente. Yo soy un convencido. O sea, mi profesión es esa. Yo he vivido ese problema valórico en relación a la naturaleza. Pero nosotros vamos a entrar en este tema desde kindergarten, desde las salas cunas. Y pienso que ustedes mismos también debieran exigir esto. Debieran exigir que las carreras tengan la parte ambiental. Pero no es solo promover incentivos de mercado. Mira, yo voy a estudiar esto porque parece que va a haber mercado, ahora va a haber un gobierno ambientalista, entonces vamos a tener un mercado. Porque esto de las carreras, muchas tienen ambiental, pero bien malito. Pero bien malito. En que sale un profesional que ni habla, ni se expresa, ni analiza como ambientalista. Otra parte muy importante para nosotros, que en Chile no existe todavía, es lo que llamamos la macroeconomía ambiental. Por ejemplo, aquí no hay un analista, hay gente que te hace evaluación de proyectos, eso yo lo sé. Que te hace evaluación de impacto ambiental, también lo sé. Que te hace evaluación de impacto social, también lo sé. Los que hablan de seguridad, los ingenieros en seguridad, también tienen una cosa ambiental, pero bien así me extraña. Pero no hay analistas que se sienten y digan, mira, subió el dólar de 503 a 518. ¿Cuál es el impacto en el medio ambiente? Fíjate que hay una reforma tributaria. Y este es un buen ejemplo. La reforma tributaria que se ha propuesto por las otras campañas son propuestas de reforma tributaria en que no existe el medio ambiente. Y nosotros hemos dicho que no puede haber reforma tributaria sin que antes haya una política nacional de medio ambiente, porque no se trata solo de generar ingresos al fisco, sino que se trata de que no salgan los ingresos del fisco. ¿Me explico? Si tú no ordenas la eficiencia del gasto fiscal, entonces da lo mismo que tú sigas acumulando gasto porque lo pierdes. ¿Dónde se va gran parte del gasto fiscal? En las enfermedades, ¿o no? ¿Qué es lo que le demanda al fisco recursos? El hospital de Chillán, el hospital de Quirihue, de Coihueco, la posta de salud de Ningüe. Ellos son los que demandan este gasto fiscal, ¿o no? Ese es el gasto fiscal. La educación es lo mismo, también es una parte del sector público. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una política ambiental nacional, va a haber más enfermedades, y eso lo sabemos. Más enfermedades significa más demanda del erario nacional. Más demanda del erario nacional significa que otros sectores no puedan, como la educación, como el transporte, como los trabajadores, en fin, una cantidad de otros servicios que no los puedan tener. Primero. Segundo lugar, una política de reforma tributaria puede ser neutra en relación o regresiva en relación al medio ambiente. ¿A qué me refiero? De que si tú cambias, por ejemplo, el impuesto de la ganancia de la empresa, eso no tiene ningún impacto ambiental. Eso tiene impacto en el cash flow de la empresa. No te cambia la composición de los recursos de la empresa. Sin embargo, si nosotros incluimos, como lo hemos propuesto, de incluir los instrumentos ecofiscales dentro de la reforma tributaria, y si queremos descarbonizar la matriz y cobramos un impuesto el que contamina paga en relación al carbono, a una huella de carbono, no solo vamos a conseguir ingresos, que es parte de la reforma tributaria, sino que además se va a cambiar la composición porque los incentivos son a consumir menos carbón porque es más caro. Entonces, ¿qué estamos diciendo en eso? Estoy dando un ejemplo concreto de esto de la macroeconomía ambiental, que en Chile es totalmente deficitaria. Nosotros estamos diciendo que vamos a subir los impuestos de un 20 a un 25%. La señora Bachelet dice lo mismo. Y alguien me dijo, mira, ustedes están proponiendo lo mismo. No, nosotros no estamos proponiendo lo mismo. Nosotros estamos diciendo que además de subir los impuestos de un 20 o un 25% de la categoría, nosotros le vamos a imponer a la empresa una huella ecológica. Y si la empresa hace un trabajo de reconstitución, de reformulación de sus procesos productivos para bajar la huella negativa ecológica, se le bajarán los impuestos. Lo mismo estamos diciendo en relación al food. Hay unas campañas que dicen, mira, vamos a cobrarle renta al food, por
que no pagan nada. Por lo menos una renta, suponte tú que se cobre un 5%. Esos son 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de dólares, perdón. Y te voy a decir una cosa, nosotros vamos a decir al empresario, usted dice que el FUT es para la inversión pública, perfecto, pero inviértanla en lo verde y nosotros le disminuimos el global complementario. No hay analistas macro para hacer esto. Resumen, hay que aumentar la calidad de la educación ambiental en Chile. Segundo, tiene que ser en relación a los temas estratégicos ambientales. Tercero, tenemos que ver el largo plazo. Cuarto, tenemos que meter la macroeconomía ambiental dentro de este tema, porque tú puedes tener los mejores proyectos que tú has visto, ¿no es cierto? Buenos proyectos ambientales que son destruidos porque la macroeconomía va en la dirección contraria. Por lo tanto, no podemos tener un proyecto que diga, mira, vamos a generar más energía. Ah, qué bueno. Pero resulta que los subsidios energéticos son inmensos, por lo tanto se perdió en manos de pocos. Muy buena la pregunta, te lo agradezco. Es un tema que da para mucho rato, pero yo no estoy contento con la calidad de la educación ambiental. Muy bien. La sesión queda hasta acá. Muchas gracias a todos por venir. Le agradecemos a Alfredo. Y la Trini ahora le va a hacer un regalo. ¿Un regalo? Ah, me encantan los regalos. Bueno. Soy de esos niños que me encanta el viejo pascuero. Como me parezco que eso. Gracias. ¿Se puede abrir? Una piñata. Permiso. Un regalo simbólico. Me encantan los regalos. Ah, mira. Ellos saben que yo soy un gourmet, me gusta mucho cocinar. Perfecto, para mi voz. Está perfecto. Miel de abeja. ¡Vivan las abejas!